pueblo en el nombre de Jesús. Hola, que Dios te bendiga muchísimo. Soy Fausta Vivan, OSA del Ministerio Evangélico de la Colombe de Wiesbaden, aquí en Alemania. Y como ya sabes, hacemos meditaciones para la gloria de Dios. El Señor nos da palabra todos los días y nosotros venimos aquí encantadísimos a compartírtela. Seguimos meditando en el libro de Romanos 7. Ayer empezamos a meditar Romanos 7, meditamos del 1 al 3. Te invito a ir a verlo de verdad, porque el Señor nos habló muchísimo ahí. Ahora vamos a meditar del capítulo 7, versículo del 4 al 6. Recuerda que el Señor nos mandó a meditar en este libro todos los días. Siempre tenemos que estar meditando. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo caído. Y sin un manual de instrucciones, pues ya sabes cómo vamos a acabar, ¿verdad? Por eso necesitamos de verdad la palabra de Dios para saber vivir en este mundo. Vamos allá, vamos a leer en la cobertura del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así Romanos 7, del 4 al 6. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevéis fruto para Dios. Versículo 5. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, escucha, llevando fruto para muerte. Versículo 6. Pero ahora estamos libres de la ley, mi querido amigo, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen, escucha, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Fuerte, ¿verdad? El tema lo hemos llamado la ley y el pecado, parte 2. Ayer empezamos la parte 1, lo hacemos así para que los vídeos no sean muy largos. Así que te invito a entrar al canal y si es por meditación, si es por audio, pídele a la persona que te manda los audios, dile que te mande pues el audio de ayer. Y te invito, como te he dicho, a entrar al canal porque tenemos ahí muchas meditaciones. Vamos a ir ahora meditando cada versículo bíblico, ¿vale? Mira, la ley no está muerta en sí. Quiero dejarte esta parte clara. Pero estamos muertos a la ley porque estamos muertos a sus efectos. Eso quiere decir que no debemos tratar de vivir para Dios por medio de la ley. Ya sea la ley de Moisés o leyes inventadas por los hombres o leyes que nosotros mismos nos ponemos. Tenemos que intentar agradar a Dios mediante la ley. Debemos estar muertos a toda ley, mi querido amigo. También aquí el versículo 4 se refiere a la crucifixión de Cristo, que satisfizo las demandas de la ley quebrantada, que no pudimos satisfacer, tú y yo no pudimos hacerlo. Pero Cristo lo hizo por nosotros, después de haber cumplido la ley desde todo punto de vista. Mira, mi querido amigo, el cristiano, sea tú y yo que decimos que somos creyentes, no estamos obligados a la ley en ninguna manera, solo por Cristo y lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Mira, y somos resucitados con Él a una nueva vida. Y hemos de entender siempre que Cristo ha provisto, mi querido amigo, ha provisto, provee y proveerá cada necesidad que tengamos. Esto si recurrimos a Él exclusivamente, lo cual se refiere a lo que hizo por nosotros, te repito, en la cruz. Sin esto estamos perdiendo el tiempo, mi querido amigo. El fruto apropiado solo se puede producir por el creyente que constantemente mira a la cruz. De hecho, nunca se debe separar a Cristo de la obra de la cruz. Porque al hacer esto está creando a otro Jesús. Mira lo que escribió aquí el apóstol Pablo, que es lo que también nos pasa a nosotros, ¿verdad? Segunda de Corintios 11:4 dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o si recibís a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo recibís, ¿verdad? Bien lo toleráis. Esto pasa en el mundo. Predicas la verdad y la gente te rechaza. Di el nombre de Jesús por ahí y vas a ver cómo va todo el mundo completo a por ti. Pero todas las otras falsas doctrinas, todos los otros, otras falsas religiones, ahí está todo el mundo.
Súper fuerte, ¿verdad? Así es la humanidad. Eso es lo que nos quiere decir el versículo 4. No podemos intentar agradar a Dios a través de la ley, porque Cristo pagó todo y lo hizo por nosotros. Entonces somos libres de la ley. Amén. Vamos a pasar al versículo 5. El versículo 5 se refiere, aquí puede referirse a la condición no salva o el creyente que intenta vencer los poderes del pecado por sus propios esfuerzos, es decir, la carne. También denota estar bajo el poder, mi querido amigo, el poder de la naturaleza pecaminosa. Mira, o sea, aquí se refiere el poder de la naturaleza pecaminosa también a sus pasiones. Mira, el efecto de la ley debe revelar el pecado. O sea, la ley se hizo para revelarnos el pecado, porque sin ley, ¿cómo vas a saber que estás haciendo algo malo, verdad? Lo que la ley está diseñada a hacer, ya sea, o sea, revelar el pecado, ya sea si es la ley de Dios o leyes inventadas por nosotros. La ley de Moisés no es mala, solo que no podemos tener la victoria mediante esta ley. No podemos ganar. Sí, no podemos tener la victoria. Solo podemos obtener la revelación del pecado y la pena que nos toca. La ley de Moisés no es mala, pero ahí me doy cuenta, si era ladrona, de que robar es malo, porque Dios dice, no robarás. Entonces ya sé que robar es malo, pero si no existiera esta ley, ¿cómo iba a saber yo que robar es malo? Un niño que ha nacido en una familia de ladrones, ¿cómo va a saber que robar es malo si para su familia es normal? Para eso vino la ley, para revelarnos el pecado que había en nosotros, ¿verdad? Entonces, si tú y yo intentamos agradar a Dios a través de la ley, solo vamos a ver la condena que nos toca. Entonces, los ladrones no heredarán el reino de Dios. Entonces ya vemos ahí que no heredaremos el reino de Dios si seguimos robando. Pero la ley, al revelarnos el pecado, ya buscamos la gracia. Digo, Jesús, no puedo, ayúdame. Y Él manda al Espíritu Santo para que nos ayude en esta debilidad fuerte. Pero primero nosotros tenemos que entender que no podemos. Amén. Mira, cuando el creyente intenta vivir bajo la ley, que lamentablemente es lo que hace la mayoría de la iglesia moderna, el resultado final va a ser el pecado y el fracaso. No podemos. Es lo que le espera si el creyente no entiende la cruz. Y me refiero, fuerte, a la santificación. No podemos, es que no podemos, mi querido amigo. No podemos hacer nada sin el Espíritu de Dios. No podemos hacer nada si Cristo no hubiera dado su vida. Fuerte. Por desgracia, la mayoría de las personas en la iglesia moderna piensan que viven bajo la gracia cuando realmente viven conforme a la ley. Porque no entienden la cruz. No entendemos la cruz. Entonces seguimos haciendo las obras de la ley. Esto es lo que nos quiere decir el versículo 5, ¿verdad? No podemos agradar a Dios mediante la ley. No podemos. Mira el versículo 6. Liberados de sus exigencias. Eso es lo que nos quiere decir aquí. Liberados de sus justas exigencias. O sea, lo que la ley es justa. Porque Cristo ha pagado su pena y muertos a la ley en virtud de haber muerto con Cristo en la cruz. Tenemos la vida por lo que Cristo hizo. También se refiere al Espíritu Santo y no al Espíritu del hombre. Y que tenemos victoria completa y perpetua cuando tenemos un modo de vivir completamente nuevo, que es vivir bajo la gracia, que es la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz por nosotros. Muchos de los creyentes modernos sostendrían, mi querido amigo, que no vive conforme a la ley de Moisés. Pero, como hemos dicho, la verdad es que si ellos no entienden la cruz en cuanto se refiere a la santificación, entonces de algún modo todavía viven conforme a aquella antigua ley. Esta es la palabra impresionante que el Señor me ha traído hoy para compartir contigo. Tenemos que luchar porque no podemos agradar a Dios a través de la ley. No podemos cumplir la ley. No podemos cumplir la ley. No podemos. Necesitamos la gracia de Cristo. Necesitamos esta obra maravillosa que Cristo hizo en la cruz.
Que Dios te bendiga muchísimo. Espero que le recibas hoy como tu Señor y Salvador. ¿Por qué? Porque no podemos vivir bajo la ley. Cuando estás en el mundo, vives bajo la ley. Pero cuando vienes a Cristo, la ley ya no gobierna sobre ti. No quiere decir que ya tenemos permiso a pecar como queremos. No te estoy hablando de esto. Te estoy hablando de que el Señor es el que nos justificó. Solo su sacrificio fue el que fue agradable delante de Dios. Tú y yo no podemos agradarle a Dios si no estamos bajo el sacrificio de Cristo. Que Dios te bendiga muchísimo. Recuerda, para recibir al Señor Jesús, arrepiéntete de tus pecados. Todos pecamos. No digas porque esta es la que me predica, no peca. Mentira. Yo sigo pecando y mucho. El Señor tiene mucha paciencia conmigo. Por eso te invito, mi querido amigo que estás al otro lado de la línea, a arrepentirte hoy. Yo lo hago todos los días, cada segundo creo. ¿Por qué? Porque ahí están los pensamientos, dicen los dardos de fuego del maligno bombardeando nuestra mente, acechanzas del diablo. Y sin querer puedes caer, yo puedo caer. Por eso necesitamos tanto la gracia de Dios, porque no podemos resistir al pecado sin la ayuda del Espíritu Santo. Primero nosotros decimos, no quiero seguir robando, y el Espíritu Santo viene a ayudarme cuando estoy ahí diciendo, no quiero, y Él viene a darme la fuerza para negarme totalmente. Esta es la obra del Espíritu Santo, ayudarnos en nuestras debilidades. Primero nos revela la verdad y luego nos ayuda en nuestras debilidades. Un abrazo grande y nos vemos mañana. ¿Qué te parece si Dios quiere? Hasta luego.